Durante décadas, Polo Polo fue sinónimo de carcajadas, de noches interminables de humor, de ese estilo atrevido que rompía las reglas de lo políticamente correcto. Su voz, ronca pero firme, llenaba los teatros y los programas de televisión. Cada chiste suyo se convertía en una frase repetida en las reuniones familiares, en las cantinas, en los bares. Era más que un comediante, era un espejo de México, con sus ironías, sus contradicciones y su alegría desbordante. Pero como todo mito, su luz también conoció la sombra. Los últimos años de Polo Polo fueron una lenta despedida del escenario y poco después del mundo. Lo que comenzó como simples olvidos cotidianos, una cita, un nombre, una anécdota mal recordada, se convirtió en un laberinto de confusión y silencio. Su memoria, antes tan aguda, empezó a traicionarlo. En entrevistas, se notaba que su mirada se perdía en algún punto del pasado, como si buscara entre sus recuerdos los restos de aquel hombre que había hecho reír a millones. Sus amigos más cercanos, muchos de ellos compañeros de escena, fueron los primeros en notar el cambio. Polo ya no era el mismo, contaba uno de ellos. A veces llegaba al camerino y se quedaba en silencio, mirando el micrófono como si no supiera qué hacer con él. Y cuando salía al escenario, algo se había apagado. La risa seguía ahí, sí, pero se volvía frágil, casi triste, como si cada broma le costara un esfuerzo monumental. La enfermedad, aunque entonces no tenía nombre público, ya lo estaba consumiendo desde dentro. Su familia decidió mantenerlo en reserva, protegiendo su dignidad y evitando que el público viera el deterioro del ídolo. Su hijo Paul, quien siempre fue su mano derecha, se convirtió en su guardián. Fue él quien poco a poco canceló presentaciones, entrevistas, giras. A muchos les pareció una decisión abrupta, incluso caprichosa, pero en realidad era un acto de amor. Mi padre no merecía ser recordado así, confundido o débil. Merecía irse como vivió, con orgullo, con risas, con dignidad. En su casa, lejos de las cámaras, Polo Polo seguía rodeado de los suyos. Pasaba las tardes viendo viejas grabaciones de sus presentaciones, escuchando las carcajadas del público. A veces sonreía, otras se quedaba mirando la pantalla sin reconocer al hombre que contaba esos chistes. En los días buenos, hacía comentarios sarcásticos. En los malos, simplemente dormía, exhausto por la lucha silenciosa de su mente. La prensa, siempre hambrienta de titulares, comenzó a especular. ¿Por qué desapareció Polo Polo? ¿Dónde estaba el comediante que hizo historia? Pero nadie imaginaba la verdad, que el gran maestro del humor estaba librando su batalla más dolorosa, una guerra contra el olvido. Y lo hacía en silencio, con el mismo orgullo que lo había definido toda su vida. Su círculo íntimo, amigos, enfermeros, familiares, contaba que a pesar del avance de la enfermedad, Polo Polo mantenía un brillo en los ojos cada vez que alguien contaba un chiste. Era su manera de seguir conectado con la vida. A veces repetía frases de sus monólogos, otras improvisaba, como si su mente se resistiera a rendirse. «Si me voy a olvidar de todo», decía con media sonrisa, «que al menos se me olvide la tristeza primero». Los médicos advirtieron que el proceso sería irreversible, pero su familia, fiel a su espíritu, decidió llenar su entorno de alegría. Reunían a viejos amigos, le ponían música de su época, le contaban anécdotas de los escenarios. Y cuando reía, aunque fuera por un instante, era como si todo México respirara un poco de alivio. Poco a poco, su casa se transformó en un santuario de recuerdos. Fotografías, trofeos, carteles de giras, micrófonos antiguos y cartas de admiradores que llegaban de todas partes del mundo. Su esposa las leía en voz alta para él, aunque muchas veces no parecía entender. Sin embargo, cuando escuchaba su nombre, una chispa de reconocimiento cruzaba su rostro y una lágrima discreta caía por su mejilla. El público, sin saberlo, le había dado su último aplauso hacía años. La televisión ya no mostraba su figura,
Las luces del escenario se habían apagado. Pero en el corazón de quienes lo conocieron, seguía siendo el hombre que rompió tabúes, que hizo del humor una forma de arte. El silencio de Polo Polo no era un olvido. Era el precio de una vida vivida con intensidad. En su última aparición pública, en una entrevista breve, dijo una frase que hoy resuena como una despedida anticipada. La gente cree que los comediantes siempre estamos felices, pero nosotros también tenemos miedo. Miedo de que un día nadie se ría más. Aquel día nadie lo sabía, pero Polo Polo ya estaba diciendo adiós. Su cuerpo seguía presente, pero su mente comenzaba a alejarse, cruzando lentamente la frontera entre el recuerdo y la eternidad. Así comenzó su último acto, no sobre un escenario iluminado, sino en la penumbra de su propio hogar, rodeado del amor de los suyos, mientras la risa, esa que fue su bandera, se apagaba despacio, como una llama que se resiste a morir. Con el paso de los meses, el deterioro de Polo Polo se hizo cada vez más evidente. Su mente, que alguna vez había sido una máquina precisa de ingenio, ironía y ritmo, comenzó a tropezar con los recuerdos más simples. Las fechas se confundían, los rostros se desdibujaban, y los chistes, aquellos que solían fluir con naturalidad, se quedaban atascados en su garganta. La comedia, que había sido su refugio durante toda su vida, empezaba a convertirse en un territorio desconocido. Los médicos hablaron con franqueza. Principios de demencia senil. Una sentencia sin cura, una carrera contra el tiempo que nadie gana. Para cualquier persona es devastador, pero para alguien cuya vida entera dependía de la memoria y la palabra, era una condena doble. Polo Polo lo comprendía. En los primeros momentos de lucidez tras el diagnóstico, guardaba un silencio largo, casi filosófico. Luego murmuraba frases que sus hijos nunca olvidarían. Yo siempre pensé que moriría riendo. Nunca imaginé que sería olvidando. Al principio intentó resistirse. Hacía ejercicios mentales, memorizaba textos, revisaba sus viejos monólogos para mantener activa la mente. En su escritorio tenía un cuaderno donde apuntaba ideas, juegos de palabras, posibles chistes. Pero poco a poco, la escritura se volvía ilegible, las frases inconclusas. En las páginas finales, solo quedaban garabatos y pequeños dibujos de micrófonos, como si su inconsciente se aferrara a su identidad de comediante. Su entorno más íntimo vivía entre la tristeza y la esperanza. En algunos días buenos, Polo Polo recuperaba su chispa. Podía contar una anécdota con la misma precisión que en los años dorados, reír a carcajadas y hacer bromas sobre su propia enfermedad. Mi cerebro ya no funciona al 100, decía, pero al menos sigue siendo mexicano. Trabaja cuando quiere. Esa ironía, ese humor autorreferencial, lo mantenía vivo. Era su manera de desafiar al destino, de seguir siendo el mismo hombre, aunque el espejo dijera lo contrario. Pero la realidad era implacable. Los lapsos de lucidez se volvían cada vez más breves. Había noches en las que no reconocía a su esposa, mañanas en las que despertaba sin saber en qué ciudad estaba. En una ocasión, al verse frente a un póster de su propio espectáculo, preguntó con ternura, ¿y ese señor? Se parece a mí cuando era feliz. Su familia contaba estas anécdotas con una mezcla de dolor y ternura, porque sabían que detrás de cada confusión había un hombre luchando por no desaparecer. El diagnóstico médico fue seguido de una rutina estricta: alimentación controlada, ejercicios de memoria, medicamentos diarios y supervisión constante. Pero más allá del tratamiento físico, lo que más importaba era preservar su espíritu. Su hijo Paul, fiel a su promesa, convirtió su hogar en un espacio de amor y dignidad. Aquí no hay enfermedad, decía, solo recuerdos que se niegan a irse. Cada tarde lo sentaban junto a la ventana donde solía escribir sus rutinas. A través del cristal veía pasar a los vecinos, a los niños jugando, al vendedor de helados que aún gritaba su pregón. Era su pequeña conexión con la vida cotidiana, y de vez en cuando, alguna palabra despertaba su memoria. Ese sonido,
Ese niño. Creo que ya lo había contado en un chiste. Murmuraba y sonreía. Era una sonrisa leve, pero sincera. La sonrisa de quien aún conserva un rincón de claridad. La enfermedad, sin embargo, avanzaba sin compasión. A veces el silencio se adueñaba de todo. Ya no había bromas, ni carcajadas, ni música. Solo el sonido del reloj marcando los minutos, como si cada tic-tac fuera un recordatorio de que el tiempo también tiene sentido del humor, y que incluso los grandes deben rendirse ante él. Los amigos que lo visitaban salían con el corazón hecho pedazos. Era duro verlo así, confesó uno de ellos. Polo siempre fue el alma de la fiesta, y ahora era un hombre frágil, perdido en su propio laberinto. Aún así, todos coincidían en algo. Incluso en su fragilidad, seguía transmitiendo una fuerza especial. Su presencia imponía respeto. Su mirada conservaba algo de esa chispa que lo hizo inmortal. Hubo un momento, poco antes de que su salud se agravara definitivamente, en que Paul decidió grabar en video una conversación con él. No para difundirla, sino para conservar un pedazo de su esencia. En la grabación, Polo está sentado en un sillón, con la mirada perdida, pero cuando escucha la palabra público, su rostro se ilumina. ¿Extrañas al público, papá?, le pregunta a su hijo. Siempre, responde con voz temblorosa. Ellos me dieron todo, y yo solo les di risa. Eso es mucho, papá. Tal vez. Pero ojalá me recuerden riendo, no así. Esa frase se convirtió en una especie de testamento emocional, una súplica silenciosa de un hombre que sabía que su historia se acercaba al final. En los meses siguientes, su comunicación se redujo a gestos, miradas y breves palabras. Pero incluso entonces, cuando parecía haber olvidado casi todo, si alguien mencionaba la palabra chiste, su rostro se iluminaba. Como si el alma del comediante nunca hubiera dejado su cuerpo, como si el humor fuera su manera de resistir la muerte. Polo perdió muchas cosas en su batalla contra el tiempo, pero jamás perdió la esencia de quien fue. Aunque su mente se desvanecía, su espíritu seguía allí, vibrando entre las paredes de su casa, en los recuerdos de su familia, en las risas que aún resonaban desde los discos y videos antiguos. Porque, al final, la memoria puede fallar, pero el amor no olvida. Y el amor que México sentía por él seguía intacto, creciendo con cada historia contada, con cada anécdota repetida. Mientras Polo libraba su batalla personal en el silencio de su hogar, el mundo del espectáculo seguía girando, pero algo se sentía distinto. La ausencia del comediante más irreverente de México dejó un vacío difícil de llenar. Los escenarios donde antes se escuchaban risas estallando, ahora guardaban una especie de respeto silencioso, como si todos comprendieran que una era estaba llegando a su fin. En la televisión y las redes, sus seguidores comenzaron a preguntarse qué había sido de él. Las especulaciones crecían. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había retirado por decisión propia. Pero la verdad era más triste y más humana. Polo, el hombre que había hecho reír a millones, estaba viviendo el capítulo más vulnerable de su vida, lejos de los reflectores, sostenido únicamente por el amor de su familia. Su casa se convirtió en un refugio de memorias. En las paredes colgaban fotografías de sus giras, carteles de los años 80, retratos con colegas como Joan Sebastián y Eugenio Derbez, y decenas de premios acumulados durante una carrera de más de 4 décadas. Pero el verdadero tesoro estaba en una habitación del fondo. Una pequeña biblioteca repleta de cuadernos donde había escrito a mano sus chistes, observaciones y pensamientos. Era un archivo íntimo de su mente brillante, y cada página era un recordatorio de lo mucho que había dado al humor latinoamericano. A veces, cuando tenía un momento de lucidez, pedía que le leyeran alguno de esos textos. Su enfermera contaba que al escuchar sus propias palabras, sonreía como si reviviera fragmentos de su pasado. Ese chiste sí estaba bueno, decía, y reía débilmente.
Luego guardaba silencio, mirando al vacío, como si intentara retener la risa para siempre. Los amigos que lo visitaban lo hacían con discreción. Algunos, al verlo, no podían contener las lágrimas. Otros preferían recordarlo en sus mejores tiempos y se despedían sin entrar, dejando flores o cartas en la puerta. Nadie quería invadir ese espacio sagrado donde el comediante más valiente de México luchaba en silencio contra el olvido. Uno de sus compañeros de profesión, el también comediante Teo González, contó años después: «Fui a verlo una tarde. No hablaba mucho, pero cuando lo saludé, me reconoció. Sonrió, me tomó la mano y dijo: Teo, tú sigues contando chistes, ¿verdad? No lo dejes porque si dejas de hacer reír, el alma se muere». Ese fue el Polo Polo que yo conocí. Incluso en su fragilidad, seguía enseñándonos a vivir. Su familia decidió protegerlo de los medios. Rechazaban entrevistas, evitaban publicar fotos recientes. Querían que la imagen que el público guardara de él fuera la del hombre fuerte, elegante, con ese micrófono en la mano y una mirada traviesa que prometía carcajadas. «Papá no necesita compasión, necesita memoria», decía Paul, su hijo. Mientras tanto, su legado seguía vivo en Internet. En YouTube, los videos de sus presentaciones alcanzaban millones de reproducciones. Nuevas generaciones descubrieron su humor directo, sin filtros, que mezclaba lo popular con lo inteligente. Su estilo, criticado por algunos y venerado por otros, seguía generando debate. Pero eso era precisamente lo que él quería, que la gente pensara, aunque fuera riendo. La enfermedad, sin embargo, avanzaba sin piedad. En los últimos meses, Polo Polo apenas hablaba. Su cuerpo se debilitó y su mirada se volvió distante. Pasaba los días sentado junto a la ventana, observando el cielo como si buscara entre las nubes las luces de algún escenario perdido. Su esposa y sus hijos se turnaban para cuidarlo, contándole anécdotas, leyéndole cartas de admiradores y poniéndole música de su juventud. Una de las escenas más conmovedoras ocurrió una noche de invierno. Paul puso un audio de una de sus rutinas más famosas, aquella en la que bromeaba sobre los matrimonios y los secretos de pareja. Al escuchar su propia voz grabada, Polo Polo levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas y murmuró con voz apenas audible: «Qué bonito era hacerlos reír. Qué bonito era». Nadie habló. Solo se escuchó su respiración pausada y el eco de las risas grabadas, llenando la habitación como un aplauso que llegaba desde el pasado. En ese instante, todos comprendieron que la vida de Polo Polo no se estaba apagando del todo. Simplemente estaba transformándose en recuerdo, en legado. La risa que tantas veces compartió con el mundo se había convertido en su herencia más pura. Los días siguientes fueron cada vez más tranquilos. El comediante parecía en paz, como si aceptara su destino con serenidad. Ya no temía al olvido. De algún modo, había entendido que su obra, su voz y su estilo vivirían más allá de su cuerpo. Su entorno se acostumbró al silencio. Un silencio lleno de respeto, de amor y de nostalgia. En las noches, cuando el viento soplaba entre las cortinas, su familia decía que escuchaban algo parecido a una risa lejana, como si su espíritu todavía se negara a abandonar del todo la escena. Porque en el fondo, Polo Polo nunca se fue. Solo cambió de escenario. La madrugada del 23 de enero de 2023, el silencio que había acompañado los últimos meses de Polo Polo se hizo definitivo. En su casa, rodeado de su familia y de algunos amigos muy cercanos, el comediante más irreverente de México se despidió del mundo. No hubo cámaras, ni luces, ni titulares. Solo una habitación en penumbra, un corazón que se detenía lentamente, y una familia que entendía que el aplauso final había llegado. Su hijo Paul fue quien confirmó la noticia con la voz quebrada. «Mi padre falleció tranquilo, en paz, acompañado de quienes lo amamos. No sufrió. Se fue dormido, tal como él quería». Esa frase recorrió el país en cuestión de minutos.
las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de nostalgia y de gratitud. Comediantes, actores, músicos y políticos expresaron su admiración por aquel hombre que, durante décadas, había hecho reír a generaciones enteras sin pedir nada a cambio más que una carcajada sincera. El público, que lo había visto desaparecer lentamente, comprendió entonces por qué su ausencia había sido tan prolongada. Su enfermedad, mantenida con discreción, había sido una carga silenciosa, protegida con amor por su familia. No queríamos que lo recordaran enfermo, dijo Paul. Queríamos que lo recordaran vivo, riendo, siendo él. La noticia cayó como un golpe suave pero profundo en el alma de los mexicanos. En las calles, en los cafés, en las radios, se escuchaban fragmentos de sus chistes más emblemáticos. Muchos dijeron que esa mañana México se despertó un poco menos alegre. Era como si el país entero guardara un minuto de silencio colectivo, interrumpido solo por las risas que venían de los recuerdos. Su despedida fue, como toda su vida, distinta. La familia decidió no hacer un funeral público. No hubo cámaras ni prensa. Mi papá no quería homenajes falsos, explicó su hijo. Quería paz. En la intimidad de su casa, encendieron una vela junto a una fotografía suya, sosteniendo un micrófono. A su lado, colocaron una libreta abierta, una pluma y un vaso de whisky, su bebida favorita. No faltó tampoco un pequeño altavoz donde, en bucle, se escuchaba uno de sus monólogos más queridos. La risa es la forma más sincera de libertad. En ese ambiente cálido, entre llantos y sonrisas, su familia celebró su vida más que lamentar su muerte. Contaron anécdotas, recordaron sus ocurrencias, y en cada historia volvía a aparecer esa chispa única que lo había hecho inmortal. Mientras tanto, los medios comenzaron a rendir tributo. Televisoras y emisoras de radio dedicaron programas especiales a su trayectoria. En YouTube, los videos de sus presentaciones se multiplicaron. Cada clip, cada rutina, cada broma se convirtió en una cápsula de memoria colectiva. Miles de usuarios escribían bajo los videos frases como «Gracias por tantas risas, maestro» o «No te fuiste, Polo, sigues en cada carcajada que soltamos». Incluso figuras del gobierno se pronunciaron. El presidente publicó un mensaje sencillo pero sentido. Polo Polo fue parte del alma alegre de México. Su humor, valiente y honesto, seguirá vivo en nuestra cultura popular. Y era cierto. En un país marcado por las dificultades, su humor había sido una forma de resistencia, una trinchera donde la risa se convertía en arma y en consuelo. Los fans más devotos improvisaron pequeños homenajes en distintas ciudades. En León, su tierra natal, se reunieron frente a un teatro para dejar flores, velas y notas escritas a mano. En una de ellas se podía leer: «Gracias por hacernos reír cuando más lo necesitábamos». En Ciudad de México, un grupo de comediantes jóvenes organizó una función gratuita en su honor, donde todos contaron chistes inspirados en su estilo. El teatro estalló en carcajadas y lágrimas. «Así quería ser recordado», dijo uno de ellos al final de la función. En el hogar de la familia, el ambiente era de paz. Aunque la tristeza era inevitable, había también una sensación de alivio, de misión cumplida. Polo Polo se había ido como vivió, fiel a sí mismo, sin artificios, sin buscar compasión. Su esposa, con la voz temblorosa, dijo a un medio local: «Luis nunca quiso ser santo ni héroe. Solo quiso hacer reír. Y lo logró hasta el final». Esa misma noche, su hijo compartió en redes una imagen conmovedora. Un micrófono sobre una mesa vacía, iluminado por la luz tenue de una vela. El texto que lo acompañaba decía simplemente: «Gracias, papá». Esa publicación se volvió viral, acumulando miles de mensajes de apoyo y de amor. No había necesidad de más palabras. La imagen lo decía todo. El silencio después del humor, la calma después de la tormenta. El último acto del comediante que convirtió la risa en arte.
El cuerpo de Polo Polo fue velado en una ceremonia privada y, conforme a su voluntad, sus restos fueron cremados. Parte de sus cenizas quedaron en su casa y otra parte fue esparcida en un lugar que él amaba profundamente, el escenario del teatro donde debutó por primera vez hace más de 40 años. Allí, entre las luces y las butacas vacías, sus hijos susurraron una despedida. Gracias por enseñarnos que reír también es una forma de amar. Y así, sin pompas ni titulares, México despidió a uno de sus grandes. Pero lo que dejó atrás no fue un vacío, sino un eco de risas, una herencia emocional que sigue resonando cada vez que alguien recuerda una de sus frases o repite uno de sus chistes. Porque la muerte solo vence a quien se olvida, y Polo Polo, a través de la risa, encontró su forma de eternidad. El tiempo ha pasado, pero el nombre de Polo Polo sigue vivo en cada rincón, donde alguna vez se escuchó una carcajada provocada por su ingenio. 2 años después de su partida, su presencia continúa siendo parte esencial de la cultura popular mexicana. Su voz, sus gestos y su humor irreverente aún se sienten presentes, como si en cualquier momento fueran a aparecer en un escenario, con su característico tono socarrón, listo para desafiar los límites de lo correcto, con una broma que solo él podía contar. En un mundo donde el humor ha cambiado, donde las redes sociales y la censura marcan nuevas reglas, Polo permanece como un símbolo de autenticidad. Fue un comediante que se atrevió a decir lo que muchos pensaban pero callaban, que se burló de la vida y de sí mismo con la misma elegancia. Su estilo, a veces crudo, siempre inteligente, abrió el camino para generaciones enteras de humoristas que hoy lo reconocen como maestro. Los nuevos comediantes lo mencionan con respeto. Algunos lo imitan, otros lo estudian, todos lo admiran. En entrevistas, jóvenes artistas como Franco Escamilla o Sofía Niño de Rivera han confesado que crecieron escuchando sus rutinas, aprendiendo de su ritmo, de su valentía y de su dominio absoluto del público. Porque Polo Polo no solo contaba chistes, creaba historias completas, con personajes, giros, silencios y explosiones de risa que convertían cada show en una experiencia teatral. Su influencia no se limitó a los escenarios. En la literatura del humor mexicano, su nombre aparece junto a figuras como Cantinflas o Chespirito, pero con una diferencia crucial. Polo Polo llevó la comedia al terreno adulto, directo, sin filtros. Transformó los temas tabú en risas y demostró que la vulgaridad podía ser arte cuando era dicha con talento y timing. Era un equilibrista sobre la línea del escándalo, y lo hacía con una precisión admirable. En la era digital, su legado ha encontrado una nueva vida. Sus rutinas completas circulan en plataformas de streaming, sus fragmentos se viralizan en TikTok y YouTube, y miles de usuarios jóvenes, que no habían nacido cuando él llenaba teatros, lo descubren cada día. Muchos quedan sorprendidos al darse cuenta de que aquel hombre de voz grave y humor pícaro sigue siendo actual, provocador y universal. Su hijo Paul, guardián de su memoria, ha creado una fundación en su honor destinada a apoyar a comediantes emergentes. Papá creía que el humor podía salvar vidas, dijo en una entrevista. Quiero que su nombre siga dando alegría, no solo recuerdos. En su oficina, conserva el micrófono original con el que Polo Polo debutó en León, una libreta con sus apuntes y la vieja silla donde escribió algunas de sus rutinas más famosas. Cada vez que entro aquí, siento que sigue presente, como si en cualquier momento fuera a levantar la vista y decir, ¿ya te conté el del cura y la secretaria? Más allá del mito, la figura de Polo Polo representa una lección de humanidad. Nos enseñó que reír también puede ser un acto de valentía, que detrás de cada chiste hay una verdad disfrazada de ironía, y que incluso quienes hacen reír a los demás también necesitan consuelo. Su final, marcado por la fragilidad y el silencio, mostró el otro lado del artista, el hombre, el padre, el ser humano que también temía al olvido. Pero el olvido nunca llegó. Cada año,
Sus admiradores se reúnen para recordarlo. En los teatros donde alguna vez actuó, se proyectan videos de sus presentaciones. La gente ríe, aplaude, y en más de una ocasión, alguien llora discretamente. Porque su humor no solo hacía reír, tocaba algo más profundo, esa parte del alma donde la risa se mezcla con la melancolía. La crítica cultural lo reconoce hoy como un pionero. Su manera de narrar historias, su control del ritmo y su valentía al abordar temas sociales con sarcasmo lo convirtieron en un artista adelantado a su tiempo. Incluso en universidades, sus grabaciones son analizadas como ejemplo de narrativa oral popular mexicana. La comedia, gracias a él, dejó de ser un entretenimiento menor para convertirse en una forma legítima de arte y reflexión. A veces, los verdaderos genios no necesitan monumentos ni placas conmemorativas. Su inmortalidad se mide de otra manera, en las emociones que siguen despertando, en las risas que continúan a través del tiempo. Polo Polo logró eso. Su eco no se apagó con su último suspiro. Al contrario, se expandió. Su esposa resumió su legado con una frase que hoy se repite en los homenajes. Luis no solo nos hizo reír, nos enseñó que reír era vivir. Esa es, quizá, la mayor herencia que dejó. Una invitación a celebrar la vida, incluso en medio del dolor. Porque reír, en el fondo, es una forma de agradecer. Y así, con su partida, Polo Polo cerró el telón, pero el público nunca dejó de aplaudir. En cada carcajada que resuena, en cada historia que se vuelve a contar, él vuelve a subir al escenario, invisible, eterno, victorioso. Polo Polo no murió, solo cambió de lugar. Ahora vive en la risa de México, y en cada corazón que alguna vez sonrió gracias a él.